A mediados de los años 90 ya estaba casado, con 2 hijos, enseñaba ruso en una universidad en el estado de Oklahoma. En la iglesia episcopal, donde recién habíamos comenzado a asistir, mi esposa y yo, el pastor anunció que el obispo había dado su bendición a una monja anglicana para que impartiera unas clases de yoga. No sé si le estoy dando bien aquí o no, pero ahí está. Ay, me pasé. De clases de yoga y meditación para aquellos interesados en profundizar su práctica de oración. Tuve la ocasión de hablar con esta monja y me trató de asegurar que los cristianos no teníamos nada que temer, que era una manera de acercarnos a Jesús. Me explicó que la palabra yoga solo significaba unión o unirse en sánscrito y que podríamos pensar en el yoga de la manera en que pensamos de nuestra unión con Jesús, quien nos invita a tomar su yugo sobre nosotros en Mateo 11:28. He observado que esa idea se ha comenzado a recibir en el mundo evangélico, por lo menos en los Estados Unidos y Canadá. En un artículo que lleva el título Sí al Yoga, en la revista Christianity Today, del 19 de mayo de 2005, Agnieszka Tennant describe cómo su práctica de yoga le ayuda a orar. Consciente del contexto oriental del yoga, insiste en que los dioses hindúes no llegan a su estera. Dice que al meditar usa esta oración trinitaria, que entre Cristo que salga el estrés, entre el Espíritu Santo salga el miedo, entre el Padre salga el dióxido de carbono. Una vez viajando por tren, estando ya en la India, me puse a conversar con un hombre hindú muy devoto. Me habló de su experiencia con la meditación, de cómo había sido transportado a otras galaxias. Con mucho entusiasmo me recomendó el yoga. Y cuando le pedí que me explicara más de su filosofía, me dijo que en el corazón del hinduismo se encuentra la idea de que todo es uno. Todo lo que existe en el mundo es, en su esencia, parte de la misma realidad eterna. Esto me hizo recordar un ensayo escrito por Raimundo Panikkar, que leí hace un tiempo. Raimundo Panikkar, hijo de madre católica y de padre hindú, escribió que pensaba que él podía ser hindú y cristiano a la vez, sacerdote católico. Aunque en el plano teórico y proposicional había conflicto, decía Panikkar, en el plano más profundo existencial la unión sí era posible. Por eso podía afirmar Panikkar, siguiendo a Pablo, creemos que podemos hablar no solo del Dios desconocido, sino también del Cristo oculto del hinduismo. Desconocido pero presente porque no está lejos de ninguno de nosotros. Acompáñenme ahora a las Filipinas, donde hacia el año 2005 había dejado la carrera como maestro de idiomas y estaba enseñando teología en un seminario evangélico en Manila. Fue ahí, durante una conferencia teológica, que me encontré con hermanos que promovían una nueva aproximación a la hermenéutica. Un colega, misionólogo norteamericano, le puso el nombre de etnohermenéutica. Y la idea era básicamente esta: dejar a un lado las lecturas de la Biblia de otros tiempos y lugares. ¿Por qué? Pues porque solo necesitamos la Biblia, la ayuda del Espíritu Santo y las herramientas de nuestra cultura indígena. Otro colega, el profesor Enríquez Belunta, filipino, nos habló en esta conferencia de la hermenéutica del jeepney. El jeepney, explicaba, sirve como testimonio al ingenio filipino. Los jeeps, ya saben cuáles son, instrumentos de guerra que dejaron los americanos cuando se fueron transformados en taxis colectivos. Se les quitaron las armas de la parte delantera, se les amplió la parte posterior. Y donde quiera que se encuentren, siempre cabe un pasajero más.
¿Por qué? Porque la cultura filipina siempre está dispuesta a crear más espacio. Y por lo tanto, Belunta discernió aquí una hermenéutica indígena. Apelaba a la práctica filipina de la pesca, no la de la práctica con caña y carrete, sino la práctica filipina de pescar, de una corriente de discursos ininteligibles, palabras o frases que puedan juntarse para formar una narrativa que no necesariamente esté relacionada al discurso que lo produjo. De manera que la hermenéutica filipina no tenía que contar con una retórica imperialista, decía Belunta, ya que la hermenéutica del Jeepney le abre al paso a las hermenéuticas locales que están vinculadas a los mitos, leyendas y tradiciones de los filipinos. Y el resultado es este. Se reconoce que las respuestas de la Biblia pueden incluso ser incorrectas para las preguntas formuladas por muchas comunidades filipinas. Nuestra última parada se encuentra en Delhi, India, donde en una ocasión tuvimos mi esposa y yo el privilegio de recibir en nuestro hogar una pareja misionera de Canadá. Esta pareja estaba sirviendo en Camboya con un ministerio entre niños de la calle y se identificaba con el movimiento evangélico emergente. Había leído yo, mis alumnos en Filipinas me estaban preguntando, ¿qué opina usted de Brian McLaren? Pues me puse a leerlo, porque cuando la gente me pregunta, pues me pongo a leer a los que están refiriendo. Había yo leído algo acerca de este movimiento, tratando de entender la teología en algunos de los escritos de Brian McLaren de ese tiempo. Pero en este caso, en nuestro hogar, pudimos aprender algo personalmente de las inquietudes y convicciones del evangélico emergente. Hablaba la pareja de seguir a Jesús en forma radical, hablaba de la misión encarnada, de trabajar con aquellos que viven en los márgenes de la sociedad. Daban testimonio de una vida simple porque compartían sus bienes con sus compañeros en el campo. Hablaban de su preocupación por el medio ambiente y sobre todo por la forma en que el consumismo nuestro, norteamericano, canadiense, ha impactado las vidas de los pobres del mundo. En este caso, ¿cuál podría ser el problema? La dedicación de esta pareja era notable, pero un problema sí surgió en cuanto al significado de la hospitalidad. La hospitalidad radical, decían ellos, implicaba la aceptación del matrimonio homosexual. Nos explicaron que se habían salido de una congregación en Canadá, evangélica, cuando supieron que no iban a permitir que una pareja lesbiana ocupara una posición de liderazgo. Pasemos entonces a una reflexión teológica sobre estos encuentros. ¿Todavía están conmigo? Ok, qué bueno. Tengo que mencionar que la selección no fue al azar. Cada uno revela una tendencia monolingüe, yo diría sectaria, dentro del cristianismo global. ¿Cómo podemos responder? En algunos casos, el error de una tradición o movimiento no se encuentra tanto en lo que se afirma, sino en lo que se niega. ¿Qué podemos decir de la tradición ortodoxa? Bueno, siendo una tradición más mística que sistemática, más orientada hacia el ojo que al oído, parece permitir, desde nuestro punto de vista, cierta confusión entre la creación y la redención, teológicamente, entre la escritura y la tradición, entre Cristo y la Iglesia. Un ejemplo, el teólogo Zizulas, en su libro sobre la cristología, casi tiene a la Iglesia y a Cristo absolutamente confundidos como realidades. Y entre la Iglesia y el reino de Dios también. Al mismo tiempo, un encuentro con la ortodoxia rusa me enseñó algo que tenía que aprender: a examinar mi propia tradición
desde afuera. Por eso me llamó la atención lo que dijo el doctor Núñez en un artículo que leí hace poco. Todo parece indicar que después de la teología de la liberación, nuestra cristología no podrá ser idéntica en su énfasis a la que era hasta cierto punto un producto de la reacción evangélica al liberalismo protestante del siglo XIX.